Desde este momento en Q-Media Radio, prepárate para descubrir con buena cara lo que en esta sexta temporada tenemos para ti. Sigue en compañía de Joana Urrego, Daniela Contreras y Santiago Rojas en www.cum.edu.co. En esta ocasión hablaremos sobre la explotación de los recursos naturales, así que quédese aquí, en la otra cara. Un follow, un like, un comentario, un tweet, una suscripción. La cápsula está aquí. Me quedo con los viejos amores, aquellos que conquistaban con poemas. En secreto imaginaban el momento de robar por primera vez un beso y más que eso. Así es, comenzamos otra emisión de La Otra Cara aquí en Q-Media Radio, como todos los miércoles. Una emisión más de este programa que después de pasar por un especial por la paz, hoy venimos con un tema totalmente nuevo, pues uno que comanda Joana y es muy... Comandante. Comanda, pero antes de eso no hables porque primero las tengo que saludar. Un saludo a todos nuestros oyentes y un saludo a Joana y a Ela. Muchachas, ¿cómo están? Hola Santi, muy bien. De verdad no falta la gente que no respeta el protocolo del programa y siempre hacen lo que se les da la gana. Entonces, hola Santi, ¿cómo estás? A ver, doña Protocolos, me hizo reír antes, qué culpa. Hola Santi, corazón, ¿cómo has estado? Un saludo para todos nuestros oyentes que nos están escuchando en este momento. Y tenemos un tema bastante peculiar, ya saliendo, como dice Santiago, de este proceso de paz, de este tema que la verdad dio mucho debate, 2 capítulos. Quien no los escuchó, usted puede acceder a las cuentas de Spreaker, muy juicioso. Y en SoundCloud también, en nuestras redes sociales está posteado pues todo lo que... Exactamente, entonces ahí no hay excusa para decir, no, yo no lo escuché. Entonces ahí está la continuidad de los 2 programas, pero bueno, esta vez es un tema nuevo, ya relacionado con el medio ambiente. Ustedes saben que hay que hablar del medio ambiente, chicos. A ver, por favor. Sí, claro. No, y que cuando se meten con el medio ambiente y sí ya fuera de chiste. Es algo preocupante. No, y me pongo seria para que vean, porque es la verdad. Yo lo decía por el programa. Pero también es que uno es serio. A ver, digamos que el tema da mucho que hablar, porque si hablamos de la sobreexplotación, no solamente es de los recursos de terreno, sino también, digamos que en los recursos también de los animales, nos aprovechamos a veces de ellos. Estamos hablando ya del mismo terreno donde uno habita, que aquí estamos rodeados de urbanidad, pero bueno, digamos que esto lo vamos a hablar más en contexto en la atmósfera, pero antes quisiera que nos comenten ustedes dos, Santi, Ela, cuéntenos qué nos tiene preparado primero en Dateando y después con la música, que parece que es muy, muy interesante. Bueno, para el Dateando, pues yo me fui, digamos que por la misma rama y para hacerle caso ahí a Joana. Entonces hablar como más o menos de cuáles son los 5 recursos naturales como más importantes, obviamente sin quitarle importancia a los demás. También como esos 12 desastres que han ocurrido en el mundo, desastres naturales que tristemente ha provocado la mano del hombre. Y por último, hablar como de esos misteriosos, por decirlo así, lugares mágicos que ha formado la naturaleza. Que, o sea, el hombre no ha tenido que llegar a meter mano en esos sitios para que se creen como ciertos, como les digo, pues se les dicen paraísos, como de lo majestuosos que son. Entonces voy a hablarles como de uno en especial ahí cuando lleguemos a la Tierra. Ahí hay sorpresas ahí con ese pequeño lugar como pedacito de cielo. Ahí bien bonito. Y Santiago, cuéntanos de esa artista que la verdad es muy interesante. Muy interesante. ¿Cómo se nota que no tienen ni idea de qué artista Obvio es? que es Messier Periné. A ver, ¿cómo no voy a saber? Bueno, pues como ya adelantaste, pues es Messier Periné. Pero pues este programa pues es algo especial porque no es digamos, es para descubrir la nueva música que trae Messier Periné en su nuevo álbum. Pues ya hace rato lo estrenó, pero de pronto muchas personas no lo han escuchado. Entonces no vamos a tener el swing romanticón. No, vamos a tener otro tipo de música. Uy, chévere. Entonces los invito, antes de pasar a nuestra atmósfera,
a conocer nuestra mezcla del Descubriendo Música, aquí en La Otra Cara. Espero por los viejos amores, como el viento espera. Sola me quedaré en esta oscuridad. Prefiero no sentir ni ver la luz si tú no estás. Ahora que no te tengo, me quieres de tiempo completo. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida Es el momento del programa donde nos dirigimos a descubrir en La Otra Cara. Los distintos enfoques de un mismo tema. Ahora comienza. La atmósfera. Dices que ya no, que ya no quieres verme. Después que con tus besos me has robado la tranquilidad. Y continuamos, abrimos este espacio de la atmósfera aquí en La Otra Cara con el tema de sobreexplotación, pero antes de contextualizar un poco más acerca del tema, quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué saben acerca de ello? Al menos qué contexto o qué piensan para aclarar dudas de pronto también a los oyentes. Cuéntenos a ver. Bueno, pues de la sobreexplotación, lo que tengo entendido es que, digamos, es como aprovecharse muchísimo de los recursos de un lugar en específico. O sea, digamos, puede que cierto lugar pueda llegar a ser utilizado para explotar lo que pueda dar al ambiente o a las personas, pero ya hay cierto punto en el que hay que dejar, por ejemplo, en cuestión del suelo. Entonces el suelo hasta cierto punto puede llegar a dar minerales, porque si no ya quedaría inservible. Sobreexplotarlo es llevarlo más allá de eso. Eso es lo que tengo yo entendido. Y Santi, cuéntame. Bueno, pues digamos que yo no es que tenga, digamos, mucho conocimiento referente a eso. Uno lo escucha por noticias y uno sabe de esa realidad básicamente de que llegan empresas o llegan X personas y llegan a un lugar de cualquier parte del país, y entonces pues lo que se hace es explotar lo que se encuentra ahí. Muchas veces se encuentra lo de la minería ilegal, lo de la explotación, lo de la destrucción de los páramos. Pero digamos, no conozco cuál es el trasfondo que produce este tipo de explotación. Uno sabe que sí perjudica obviamente al medio ambiente, pero uno no sabe efectivamente cuáles son los verdaderos daños. Claro, son consecuencias totalmente irreversibles, a tal punto que digamos que si en el caso de los terrenos, cuando llega una organización, independientemente cuál sea, y se ponga como tal a sacar los recursos minerales de este terreno, digamos que lo puede dejar infértil. De hecho, lo que pueden hacer, la primera capa de la tierra que podrían excavar en dado caso quedaría solamente con pasto, si vuelven a hacer pasto, y si vuelven, y digamos que si vuelven otra vez de nuevo a ese mismo terreno y siguen sacando ese mineral,
queda totalmente infértil, digamos que queda un hueco total, que es lo que estaba pasando con los páramos, que alguna vez en programas anteriores les había comentado que digamos que los frailejones que en este momento están posicionados en los páramos, ellos producen agua mineral, de hecho purifican el agua y es parte del agua que está llegando aquí a Bogotá, de hecho. Pero ¿qué es lo que está pasando y el problema? Estos frailejones demoran 100 años en crecer. 100 años, toda una vida de nosotros, y eso sí llegamos hasta allá. Y las personas lo que están haciendo en este momento es sacándolos para expropiar lo que hay debajo, los minerales que hay debajo. Entonces digamos que entran a la primera capa lo que produce después es que nace después pasto, pero ya no vuelven a nacer los frailejones. Y si vuelven otra vez a intervenir el mismo terreno, lo que está saliendo es que queda un hueco totalmente, que la verdad es bastante complejo. Bastante compleja esa situación. Pero bueno, eso es por un lado. También qué está pasando con los frailejones, y es una noticia que hace poco salió. Está relacionado que pusieron estaban los frailejones ahí, obviamente salen de su hábitat natural, pero algunas personas que no sabían la importancia de estas hermosas plantas, es una estructura bastante compleja, y es más, su función es bastante compleja. Se pusieron a sacarlos simplemente para sembrar papa. A eso yo quiero llegar. Yo sé que obviamente la papa uno la utiliza para el consumo humano, pero ¿cuánto demora crecer la papa? ¿Y cuánto demora crecer un frailejón? ¿Y los beneficios? Yo tengo una pregunta. ¿Será que muchas veces uno bueno, hablando de tiempos pasados, no tiempos actuales, que uno está un poco más informado y hay más información y más accesible obviamente para saber qué es lo que uno puede intervenir y qué no? ¿Será que en esos tiempos, cuando no se conocía ni nada, o sea, uno puede culpar realmente a esas personas por hacer eso o no? Sí y no, es parte y parte, porque se supone que, en un ejemplo claro está aquí en Colombia, se le ponen ciertos sectores donde se resguarda el lugar, se cuida, se protege. Algunas personas no respetan estos lugares, entonces intervienen. O la otra es que, listo, están protegiendo un área, es perfecto, pero digamos que ya habían estudiado, había antelación de estudio de esa área, y digamos que no tiene pues la mayor forma como para sacarle minerales, para sacarle recursos. También no solamente va en la parte de terreno, la madera aquí es muy preciada, se utiliza para prácticamente todo. Entre mejor madera, más es elevado el precio de cierto elemento. Entonces, digamos que aquí es como una manipulación en el terreno. No se sabe exactamente dónde se puede intervenir o no. Digamos que ya está sectorizado en Colombia, pero primero es poquito el terreno. Y segundo, a veces el terreno pues no es para sacarle tanto provecho como otras personas pensarían hacerlo. Entonces, esto es un problema serio, porque aquí no se está protegiendo. Sí, algunas áreas son protegidas y las más reconocidas, pero en Colombia hay muchas áreas bastantes, y todavía quedan bastante ricas en minerales, bastante ricas. Yo tengo en una pregunta. Recursos naturales. Digamos, ahorita que tú hablas en esa cuestión de sobreexplotación de recursos, más que todo acá en Colombia, que es, digamos, lo que uno puede ver. Pero, digamos, yo no es que pues conozca mucho el tema, pero digamos la cuestión que pasa en los polos, digamos, las empresas como Shell, por ejemplo, que sobreexplotan, digamos, la cuestión del terreno en la nieve o en el mar, porque es como tan difícil ver que lo saquen de ahí, sabiendo que a los ojos de todo el mundo, digamos que se puede ver que el terreno se está dañando, se están muriendo los animales, y muchas personas puede que uno no conozcan al 100% del tema, pero uno dice, pero es que tal empresa se ha visto que trabaja allá, la mayoría de gente sabe que están sobreexplotando, y o sea, ¿por qué es como tan difícil? Digamos, tú que conoces un poquito más de eso, ¿por qué es tan difícil sacar una empresa de esas de allá? Aquí simplemente es solamente una respuesta, el efecto lucrativo. Estas empresas tienen muchísimo dinero, y por más que les sancionen, hay muchas sanciones con base a esa clase de problemas que se presentan en los polos relacionados con las capas que están de terreno de hielo. Esas capas son muy importantes porque digamos que si se derriten con el calentamiento global, que es otro factor,
en otra parte de la población puede que se generen inundaciones. Pero bueno, en este caso lo que están haciendo, ponen unos tubos gigantes, los meten en el hielo y por más que produzca este daño ambiental, se le ponen sanciones a las empresas pueden costearlo y siguen haciendo ese manejo. No hay un control ni mucho menos una censura totalmente directa. El dinero, perfecto, pero ¿qué tal si empiezan, digamos, diciendo no? Es mejor de alguna forma evitar esa clase de riesgos porque la verdad son riesgos a futuro plazo. Lo que está pasando también aquí en Colombia. A cierto recurso, a cierta área de la población, le están poniendo una garantía. De pronto viene otra empresa internacional, viene aquí al terreno y entonces digamos que el gobierno le dice lo siguiente: bueno, yo le voy a dar 10 años para que expropie ese terreno, para que saque recursos de ese terreno. Según Colombia, dice, bueno, igual el terreno sigue ahí. ¿Qué es lo que pasa? 10 años es mucho para expropiar un terreno a nivel ambiental, a nivel mineral. Mucho tiempo. Por máximo deberían ser 5 años. Y por máximo. Porque el problema realmente surge desde que el terreno quede totalmente o infértil o totalmente... primero, o puede nacer pasto o puede quedar totalmente infértil, mejor dicho, que no sirve absolutamente para nada. Pero y mira se van que... viendo cráteres. Pero mira que eso es normal, o sea, muchas veces uno no deja una cosa hasta que realmente la encuentra dañada o ya no da para más. Yo creo que eso sucede mucho más con la tierra porque precisamente la tierra supuestamente es renovable. Supuestamente. En algunos casos, obviamente, porque pues en un ciclo natural, un ciclo vital, la tierra se renueva. Incluso hace un poco tiempo se mostraban las gráficas de que a mediados de septiembre ya se había consumido todos los recursos naturales que se podían consumir en el 2016 y no se había acabado el año todavía. Entonces decían los científicos que estamos consumiendo 1,5 planetas cada año y pues eso es imposible de sostener en un mundo como nosotros, que cada vez la población está creciendo más, los recursos se están agotando, el agua está cada vez más contaminada, el aire también. Y es que no hay conciencia. Hasta que ya lleguemos a ese límite va a haber conciencia. Sí, parece que hay bastantes campañas y eso que deberían reforzarlas un poco más, pero por más que a una persona se le ponga una campaña publicitaria o por lo menos informativa acerca de este tema y las consecuencias, lo toma como algo a futuro plazo, como si el mundo no tuviera una fecha de expedición, y les cuento que sí la tiene. Y de hecho se disminuye cada vez que nosotros hacemos daño a la parte de terreno, a la parte de madera, y es terrible. Por ejemplo, hablándoles acerca de la sobreexplotación de recursos renovables, digamos que existen una clasificación exacta de estos recursos donde se pueden intervenir, donde como tal se hace esa sobreexplotación. Están los recursos renovables, los recursos no renovables y los recursos parcialmente renovables. Entonces digamos que los recursos renovables son aquellos recursos cuya existencia no se agota con su utilización, sino que debido a que se envuelven a su estado original, se pueden reintegrar nuevamente. Pero eso es subjetivo. Un árbol cuando lo quitan, puede que vuelvan y planten otra vez y vuelvan a hacer, pero es que eso ya cuesta tiempo. El tiempo para que otra vez se replante toda esta forestación es compleja. Exactamente, dicen que los recursos renovables son renovables, pero pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación. Y aún así lo siguen haciendo. Eso no pueden salir con, no, vamos a dejar de llevarnos la madera, de coger los árboles, madera muy muy fina, la sacan. Eso no va a pasar. Y ojalá nosotros seamos de las personas que, bueno, nosotros consumimos esta clase, los árboles los estamos talando, pero ¿por qué no plantan unos nuevos? Es que tampoco pasa eso. Mira, ¿sabes otra cosa también muy curiosa? Yo vi que aquí en Colombia, sobre todo aquí en Bogotá, me acuerdo mucho,
que empezaron con la cuestión de que no, que el combustible y que hace mucho daño para el medio ambiente y que la explotación y que estaban casi obligando a la gente o que tenían que cambiarse de usar gasolina normal a pasarse de pronto a gas vehicular o hacer la revisión de los gases que para evitar esa contaminación ambiental, porque me acuerdo que duramos, no estoy segura si fue 1 año o 6 meses, que literalmente el aire era muy pesado, o sea, incluso se podía notar toda la nube de smog que había, y el Ministerio de Medio Ambiente y molestaba y estaba prácticamente encima de la gente para obligarla a que hiciera eso, y de un momento para acá como que dejó de ser boom y ya no se preocupan, igual que lo que pasó con el agua, que tenían a la gente muy pendiente, hombre, tiene que racionar, deje de desperdiciar, y como se dieron cuenta que podían manejarlo también, la gente se fresquearon los que saben, como se dice, y pues de ahí para abajo. Es que eso está muy limitado. Estamos hablando de, por ejemplo, en esa época hicieron una campaña muy curiosa, donde ponían unos farolitos, ¿cómo se llaman? Estrellas de sol que hacen vueltecitas, no sé cómo se llaman. Santi, ¿sabes cómo se llaman? Que lo usan mucho los niños y que da vueltecitas y todo. Pero no, se me va el nombre. No, pues sí sé cuáles son. Son Bueno, como unas hojitas como que si están fueran dobladitas. espirales. Sí. Como espirales. Los ponían en ciertos semáforos muy concurridos aquí de la ciudad, en la parte central, por la 26, lo ponían por la Caracas, por partes donde uno ve que hay bastante polución. Y la resultado obviamente fue evidente. Esos farolitos totalmente blancos estaban totalmente, al finalizar del día, estaban totalmente cubiertos de monóxido de carbono. Entonces, ahí, digamos que empezó un proceso de conciencia. Pero no fue el suficiente, de hecho otra vez se volvió a caer. Respecto a lo que me decía Ela, es cierto, para todas esta clase de problemas que se están aquí presentando, lo que es la parte del monóxido de carbono, la polución que está en nuestro ambiente, la parte del agua, la parte de la luz incluso, todo esto tiene solución. De hecho, se han inventado diferentes alternativas amigables con el medio ambiente para fortalecerlas. Los paneles solares, los carros eléctricos. Lo que pasa aquí es que a otras empresas que producen ciertos elementos no les conviene fortalecer o costear esta clase de nuevos proyectos que están gestándose y que están ahí, existen, ya es una realidad, pero ¿quién los cobija? ¿Quién les da ese dinero suficiente? Si acaso han salido los paneles solares, pero implementarlos de verdad, no. Tú no ves una casa aquí en Bogotá con paneles gigantes solares en su techo. Mira que No. eso que hablas tú es muy curioso, porque yo me acuerdo que también en ese tiempo, cuando era furor de proteger el medio ambiente, empezaron a hacer los paraderos de los buses, que en el techo, en vez de tener como el techo normal, entonces tenían como, o sea, habían sembrado para que empezaran a crecer flores y todo, para que ayudaran a lo que era la concentración de aire, sobre todo en los lugares donde más transitan transporte público, los automóviles, las motos y sobre todo el transporte masivo. Claro. Aquí en la ciudad de Bogotá se ve mucho de eso, pero fue muy triste porque ahora tú los ves en los pocos sitios donde aún quedan, eso quedó prácticamente en el olvido. Proyectos totalmente quietos y que deberían continuar, porque la verdad son muy importantes para, lo primero que se debe hacer es sacar unas cifras exactas de los niveles de polución que se están presentando en este momento. Pero bueno, también está la sobreexplotación de recursos no renovables, y esos son los que estábamos hablando. Se denominan las reservas a los contingentes de recursos que pueden ser extraídos con provecho. El valor económico, es decir, la parte monetaria, depende de su escasez y demanda, y es el tema que preocupa a la economía. Su utilidad como recurso depende de la aplicabilidad, pero también del costo económico y del costo energético de su localización y explotación. Es exactamente lo que nosotros estábamos hablando. Diferentes empresas o diferentes entidades tienen el suficiente nivel lucrativo para cobijar esta clase de proyectos. Proyectos que no fortalecen el medio ambiente. Pero para cada empresa sí la fortalece, evidentemente, porque ya tienen un planteamiento.
pero con consecuencias totalmente irreversibles. Por último, también está la sobreexplotación de recursos parcialmente renovables. Y como tal, estos recursos potencialmente renovables hacen referencia a todos aquellos recursos que no se originan de forma, por decirlo así, suficientemente rápida como para que puedan ser considerados como renovables. Tiene su tiempo. Entonces, como tal, siempre la velocidad a la que consumen no sea la superior a la velocidad de estos recursos. Lo que estábamos hablando de los árboles. Desde ahí ya hay un problema. Entonces es algo bastante interesante relacionado con este tema. Y también hay bastantes tipos de sobreexplotación, que eran los que algunos estábamos mencionando. Entre ellos está la disminución de superficies utilizables, que es exactamente lo que estábamos hablando acerca. Por ejemplo, los frailejones, estos terrenos que lastimosamente son sobreexplotados y a tal punto que quedan totalmente infértiles. También está el agotamiento de minerales y combustibles fósiles, que ya va más allá de la masificación de terreno, va más allá de la parte mineral. Lo que estábamos, mejor dicho, ¿qué diferencia lo anterior de lo que ahorita se está presentando? La disminución, por ejemplo, de superficies utilizables simplemente va con el hecho de la sobrepoblación. Nosotros también hacemos parte lastimosamente de esa sobreexplotación, porque el terreno está cediendo. Entre más personas estén en cierto territorio, obviamente el territorio es como, o el terreno como tal, puede que algún día ceda. Y así ha pasado. Hay personas que están a las montañas aquí en Bogotá y el terreno se ha caído. El terreno cede. Es algo de un proceso natural relacionado obviamente con las lluvias, que siempre va moviéndose el terreno poco a poco con el paso de los años. Pero también nosotros hemos sido parte de ese aumento de cambio de terreno, de que el terreno como tal ceda porque no soporta el peso, y así va aumentando. Imagínense, si esto es ahora, con la cantidad de personas y habitantes que están en el mundo, algunos países más que otros, ¿cómo se va a presentar después? Si por ejemplo yo tengo hijos, mis hijos van a tener hijos, pero ¿sabes el cuento? El problema no es de ahorita. El problema ya lleva sus años. Ustedes no han visto que, un ejemplo, a ver, las abuelitas, algunas abuelitas tuvieron más de 2 hijos, hasta 9 hijos, 13 hijos. Esos hijos tuvieron hijos y esos hijos tuvieron más hijos, y así se ha presentado la situación. Entonces, así va a seguir la secuencia. Porque directamente nosotros siempre, ahorita están con, no, yo quiero solo un hijo, no, yo solamente pienso tener 2 hijos, porque la economía tampoco es que esté muy buena. Ninguno. Ay, vean los otros. Pero ¿qué les parece si nos vamos con una canción muy interesante aquí en la otra cara? Bueno, pues para darle un respiro a nuestro programa, respiremos. Después de esta Después información. de que nos dijeran de que sinceramente es mejor no tener hijos porque Yo no he estamos dicho sobreexplotando eso. nuestro país y nuestro mundo. Perdón, yo no he dicho eso. ¿nos Perdón, estás diciendo lo que siento. entendimos mal? No. No, señor. Lo que estoy diciendo es que ya es un problema que se había presentado desde antes, que no viene desde ahora. No, lo siento, yo entendí otra cosa. No, lo siento mucho, a mí no me contradices. A ver, Santi, cuéntenos el tema musical que tienes preparado para el día de hoy. Bueno, continuamos con la primera canción de nuestro Descubriendo Música, que como mencionamos al principio, es Messier Periné. La canción es Incendio y hace parte del nuevo álbum llamado Caja de Música. No ayuda mucho a nuestro tema, la idea es que no haya incendio, que no arrase. Pues primero tienes que escuchar la canción para ver qué dice Incendio. Bueno, vamos a escucharla aquí en la otra cara. Encuentra La Otra Cara en Facebook como www.facebook.com/laotracara. Sola me quedaré en esta oscuridad.
Prefiero no sentir ni ver la luz si tú no estás. No quiero respirar si tú no estás, no puedo ni pensar. Soy un desierto, una flor que se marchita al viento, que se la lleva el tiempo. Has sido tú. Vagabunda, cenizas de un volcán. No quiero esperar más. Si tú no estás, no quiero continuar. Soy un lamento, una voz que ha perdido el aliento, que se la lleva el viento. Has sido tú. Bien, y continuamos con la otra cara aquí en la atmósfera, con la segunda parte de este tema tan interesante que la verdad tiene bastantes puntos de vista relacionados con, obviamente, con la sobreexplotación. Entonces estábamos como tal con la disminución de superficies utilizables, estábamos también hablando acerca del agotamiento de minerales y combustibles fósiles que también se presenta, pero también está la extracción de madera, que era lo que estábamos hablando. Y es algo que todos conocemos, pero ya lo tomamos como un hábito, como algo normal. ¿Será que ya nos estamos acostumbrando a ese modo de vivir tan erróneo? Pregunta. Pues yo digo que es muy triste, pero es cierto. Porque a medida que la gente al comienzo se da cuenta que puede ser peligroso, que puede pasar algo en el mundo, que se va a agotar, que no sé qué, pero entonces se encuentra la manera de, por decirlo así, acomodarse o aprender a vivir con eso y ya deja de parecerle algo muy terrible. Y por el otro lado también está la caza y el comercio de especies protegidas, que eso también va con la sobreexplotación, porque eso ya va con todo lo relacionado con el medio ambiente, con los seres vivos. Nosotros podríamos ser un virus
Posiblemente, porque totalmente estamos abarcando básicamente con todo. Tú has sido un virus toda tu vida, la verdad. Todo eres un Él le encanta, le fascina. Tú también, corazón. Y estás conmigo, virus con virus, corazón. Pero bueno, volviendo al tema, nosotros sí podríamos ser, entre comillas, una especie de virus porque no hay como tal un desarrollo en la cadena evolutiva. ¿A qué me refiero? Nosotros estamos o nos ponemos en la cúspide de la cadena alimenticia, por ejemplo. Todo en este ciclo ambiental está por algo. Todos tienen, o sea, por ejemplo, las serpientes saben que le temen a las águilas van por ellas. Y así consecutivamente las serpientes van por los ratones y así, hasta el más pequeño. Pero lo que pasa aquí es que nosotros como tal tenemos ciertos mecanismos de defensas que como tal estamos llegando pues a arrasar con todas las especies. Estamos arrasando con todo. De hecho tenemos, así la fuerza humana como tal no nos aguante o no nos sirva, estamos totalmente siendo como tal un depredador, pero eso es complejo. Estamos totalmente arrasando con todas estas especies. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Hasta acabar con todas las especies humanas, todas las especies animales, teniendo en cuenta que nosotros también hacemos parte de ese proceso, pero si ya tenemos diferentes mecanismos de defensa, eso es un punto serio. También está la explotación del petróleo, lo que se estaba ejerciendo en este momento. De hecho, hace como 2 años hubo una noticia relacionada con el tema. Diferentes conductos de petróleo directamente de Estados Unidos se derramaron. Imagínense este recurso esparcido por el terreno marítimo. ¿Y qué causas conllevaría? ¿Y cuántos años tomarían reponerse? Y realmente puede que no se reponga del todo. Ya algo que se toque más con esta sustancia tan pesada para el mar. Y eso no solamente da con el mar, también los peces están sufriendo. Hay diferentes peces, ballenas y diferentes animales. Diferentes peces ballena. Bueno, yo no sabía que había peces ballena, la verdad. ¿Sabes qué? Me faltó la coma. Pero bueno, hay diferentes animales en la parte marítima que están llegando a las orillas del mar porque ya no soportan el grado de contaminación que se está presentando. ¿Por medio de qué? Hay muchos factores, pero entre ellos están las fábricas. Mira que me acabo de acordar una cosa, Peces hablando ballena. de virus, ahora hablando de virus, de un estudio que decía que había 13 veces más virus en el mar de los que se pensaba. O sea, imagínate la cantidad de enfermedades que hay en el mar y las enfermedades que afectan directamente a las criaturas marítimas, que pues hemos visto que son las más afectadas. Obviamente porque allá llegan todos los ríos de todo el mundo. Claro. Llega toda la contaminación, allá llueve, Y lo si que, digamos, se arrastra por las corrientes marítimas, o sea, el viento de las corrientes arrastra toda esta contaminación. Incluso hay un estudio que dice que la contaminación de China atraviesa todo el Pacífico, o sea, todo el Océano Pacífico, y llega hasta San Francisco, Estados Unidos. Claro, son corrientes. Y es triste lo que se está presentando. También otra cosa que, de hecho, en San Andrés, si no estoy mal, es algo muy parecido a lo que está a punto o lo que ya está ejerciendo en este momento para su pronta ejecución. Está relacionado con lo que pasó, relacionado con las fronteras con Nicaragua, las fronteras marítimas, que afectó. Nicaragua se quedó con una parte importante porque ahí se encuentran peces muy valiosos que como tal era como parte del producto económico relacionado con las islas que pues nos corresponden a nosotros, a Colombia. Teniendo en cuenta esta limitación, ¿qué es lo que pasó? Nicaragua ahorita está haciendo diferentes explotaciones ambientales para sacar recursos minerales.
dañando así el ciclo de estas aguas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes qué imaginan cuando el mar Caribe se puede chocar con el mar Pacífico? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Son corrientes normales de agua o no? No, yo creo que ambas, alguna de las dos tiene diferente clima, diferentes condiciones. Digo que hasta la temperatura debe variar en ese sentido. Yo creo que desestabilizaría casi todo el planeta. Totalmente. Entonces, con esta explotación que se está efectuando en estos momentos o que está en planeamiento, no estoy segura de ese dato. Sé que lo plantearon, sé que lo mencionaron, pero no sé si en este momento ya están empleando ese plan como tal de acción. Al hacer esto, se pierde el equilibrio entre estos dos mares. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí dentro del mar? La vida que está dentro del mar, independientemente, todas las criaturas marinas que están en el mar mueren porque no soportan estas condiciones. Algunas no soportan el calor, algunas no soportan la presión del agua también influye bastante. Entonces es algo que también se está produciendo y de alguna forma estamos alterando el ciclo natural de las cosas. ¿Qué les parece acerca del tema? Ya saben un poquito más de la sobreexplotación, ya saben que no solamente es de terreno, sino que también tiene que ver con la parte de la madera, la parte marítima. Saben perfectamente que tiene que ver mucho con la extracción de diferentes materiales minerales. Mejor dicho, es un tema muy amplio en general. Y eso que no extendimos un poco más la parte de la caza y el comercio de las especies protegidas. Que esto aquí se ve a montón, todo el tiempo. Aunque bueno, en este caso el Ministerio del Medio Ambiente protege un poco más a estas especies y es algo que es un plan muy especial de acción que tienen en este momento, porque hay personas que les encanta tener animales exóticos, pero no están adaptadas para este ambiente doméstico. Entonces, de hecho, es algo inaudito. Ellas merecen estar en libertad. Es que yo no entiendo por qué las personas tienen esa necesidad de tener animales, no sé, simios, esos miquitos titi o esos también capuchino o cuál es el otro, el armadillo también. O sea, ¿cuál es la razón de tener esas especies en la casa? ¿Para qué? Para eso están los perros, los gatos. O sea, y suena muy triste y todo, pero o sea, listo, usted puede querer mucho los animales, pero al llevarse un animalito de estos a vivir con ellos no están acostumbrados y después ya de cierto tiempo ya ni siquiera podrían depender de ellos como es su naturaleza. Entonces, en vez de hacerle como un bien, le haces como un mal y pareciera que la gente, porque puede que nosotros no seamos unos duros en ciencia y en biología y conozcamos esto, pero yo puedo asegurar de que la mayoría de personas, al menos de nuestra edad hacia adelante, saben que eso es un delito y le prefieren hacerse los de la vista gorda antes de prevenir que le pase algo a esos animales. Hasta los mismos pajaritos, esos que tienen las abuelas en las jaulas, que terrible. Les cortan las alas para que no vuelen ni nada, o sea... ¿A los perritos les cortan es la cola o qué es lo que les cortan? He visto que hasta les cortan las punticas de las orejas. No. Solamente por gusto. Y eso es algo inhumano realmente. Algunas especies sí necesitan esta clase de hábitat. Especies salvajes a las que me refiero. Por ejemplo, hay algunas combinaciones extrañas que no siempre se producen. Por ejemplo, el león y el tigre, si no estoy mal. Nace este super león, es súper grande, es un gato gigante. Y ese necesita estar siempre en cuidados muy, muy específicos, porque digamos que ellos en el hábitat salvaje no podrían sobrevivir. Primero porque son muy gordos, son muy pesados. Entonces al correr no pueden alcanzar a su presa. No es que sean tan sigilosos o tan silenciosos como suelen atacar los leones, porque por lo grande, por el tamaño, son mucho más grandes que los leones. Hay algunas especies que sí pueden vivir, pero ya es con un cuidado de personas que conocen acerca de estos animales. No son personas comunes como nosotras, que algunas personas tienen como ese gustillo por los animales salvajes. Cuando viene el medio ambiente y bueno, detecta esta clase de problemas, esta clase de ambientes como tal,
lo que hace es tratar de, se los quita a la familia y los cría por un tiempo para que de pronto como tal se puedan adaptar de nuevo a su terreno de origen, pero normalmente no se logra porque ya están acostumbrados a un modo de vida. Básicamente es el tema en general. Les recomiendo que busquen en diferentes páginas web relacionadas con el tema para que sepan un poco más, además, cómo podían prevenirlo, cómo de alguna forma podrían ayudar y contribuir para que esto no se siga ejerciendo. Hay cosas que ustedes o como nosotros seres humanos no podemos manejar, o como personas comunes no podríamos manejar, pero sí se pueden radicar algunos cambios y esos están efectuados en las páginas web. Entonces también los invito a ver diferentes páginas relacionadas con el tema, pero por ahora lo que estoy viendo, ya se nos acabó el programa. La parte de la atmósfera. De la atmósfera. Que aún hace falta dateando. Se nos acabó el tema del programa. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido. Aquí aprendemos entre todos. Hasta yo aprendí algunos datos que no conocía muy bien. Y continuamos con dateando. ¿Qué les parece? ¿Sí, dateando? Sí, dateando, pero antes de eso vamos a escuchar una canción de Messier Periné, nuestro Descubriendo Música. Esta canción es Año Bisiesto, del álbum Caja de Música, que fue lanzado. Ok. Aquí hablando de virus. Estoy un poco enfermo. Fue lanzado el 16 de junio de 2015. Como se pueden dar, ya es viejito el álbum. Pero este le otorgó un premio Grammy Latino a Messier Periné. Entonces vamos a escuchar esta canción aquí en Dateando. Para seguir dateando de la otra cara. Te ofrendo mi canto que arrulle tu cuerpo. No tendré que llorar. Hoy saldré a celebrar en tu día de muerto. Escúchanos en Spreaker como La Otra Cara. Ahora que no te tengo, me quieres de tiempo completo.
mejores recomendaciones para ocupar tu tiempo libre y disfrutarlo de la mejor manera. La otra cara te trae dateando, para que te programes. Tu m'as promis une chanson pour marcher sur la lune, sur la montagne. Tu m'as promis une chanson pour... Bien, regresamos aquí a la sección de Dateando de la otra cara, donde vamos a mencionar una reseña y el top 5. Ya les puedo abrir los micrófonos, ustedes están riendo. Ya. Ya les abrí los micrófonos. Lo que pasa es que, de verdad, de hablar tanto de tragedias naturales, aquí casi ocurre una tragedia. Pero no natural. No, Ay, yo soy natural. yo creo que sí era una tragedia natural, porque es natural que ella sea torpe, o sea, ella no... Ay, siempre me caigo. Eso es tan de ella, pero es que casi se lleva hasta los micrófonos. Ay, qué pena, de verdad. Ay, pues sin Como culpa. siempre. No, pero ahora sí ya, No, poniéndonos esta serios. vez nunca habían sido los micrófonos. No, pongámonos serios, sí, o sea, vamos a hablar de cosas naturales que suceden, cosas muy naturales. Entonces, Lelita. hay 5 documentales que aquí en la otra cara vamos como a mencionarles para, en dado caso que a ustedes también les llame la atención todo esto de el medio ambiente o los problemas ambientales que aún todavía se siguen viendo. Entonces, el primero se llama Baraka, relata de una forma particular las reacciones que mantiene el hombre con sus tecnologías, sus ciudades teologizadas y lo natural, ese origen común de todos los humanos, que es la naturaleza. El siguiente es el cuarto y es E-Wasteland, se trata de millones de toneladas de desechos electrónicos que son generados a nivel mundial y la ilegalidad de su exportación y su explotación al ser producidos. Son algunos de los panoramas que nos muestra este documental y además de relatar problemáticas ambientales y sociales derivadas. El número 3 se llama Home, narra y muestra por medio de imágenes la forma por la cual el hombre ha venido dañando y destruyendo nuestro planeta Tierra, llegando a la visualización catastrófica del futuro del planeta si los seres humanos seguimos con ciertos hábitos, sobre todo algunos de los que mencionaba Joana también, y actuamos sin conciencia ambiental. Como ese hábito de estornudar en medio del Exacto, programa. sí, o sea, llenarnos de virus acá. Ay, pero es que no lo puedo controlar. Ay, bueno, ya. Bueno, Qué culpa, continuamos. me prendió una gripa. Continuamos con el siguiente documental y se llama Planeta Tierra. Este es una serie de episodios que muestra múltiples especies de animales y el desarrollo en su entorno, mientras estas se interconectan dejando ver el equilibrio que cada especie aporta con el solo hecho de existir. Y el primero se llama The Cove, da a conocer el cruel panorama que viven los delfines al ser explotados, capturados y asesinados por fines meramente económicos en Wakayama, Japón, además de ser vendidos a los acuarios para servir de atracción a los visitantes o a los supermercados como carne combustible. Bueno, entonces ese es como el top de ciertos documentales que vale la pena ver si quieren seguir o conocer un poco más sobre todo este ámbito ambiental. Y el último, antes de irnos, todo lo que hablamos de catástrofes, vamos a cerrar con una que sucedió en el 2011, no sé si de pronto ustedes la conozcan, que fue el accidente nuclear que sucedió en Fukushima. Fueron explosiones en los edificios de los reactores nucleares fallidos en los sistemas de refrigeración. Entonces, no sé si de pronto, Santi, te acuerdas de ese. Pues digamos que no es que me acuerde exactamente de cómo fue que sucedió, pero sí supe de la noticia y supe de, digamos, como de ese daño, porque muchas personas estaban alarmadas, muchos países pues tomaron lugar a ese tipo de cosas, entonces pues bueno, de tragedia, porque muchas veces pues esa es la solidaridad que muchos países presentan al presentarse este tipo de crisis ambientales. Pues actualmente se siguen registrando daños causados por el accidente y se vierten diariamente toneladas de agua con sustancias altamente radioactivas que con el tiempo llegarán al océano. Ya se han detectado
casos de cáncer de tiroides en los niños a causa de esta radiación emitida, y con el paso del tiempo varias personas han llegado a padecer incluso cáncer de pulmón y leucemia. Entonces estos son los tipos de tragedias, un ejemplo que sucedió ya hace tiempo y es el mismo problema de siempre. El hombre quiere mostrar un poco más de desarrollo en todo este tipo de energías y cuando se sale de control el que se ve más afectado es el medio ambiente. Con esta historia, esta reseña ambiental, nos despedimos. Así es, los invitamos a escucharnos el próximo miércoles aquí en Kun Media Radio por www.kun.edu.co, también escucharnos en nuestras cuentas de Spreaker y SoundCloud y seguirnos en Twitter y en Facebook, así que nos despedimos, Joana Urrego, Daniela Contreras y quien les habla, Santiago Rojas, con una canción. Uy, ¿cuál canción? ¿Cuál canción? ¿Cuál canción nos tienes preparado? A ver, para finalizar este programa. Esta canción se llama Mi Libertad. Como les mencionamos durante todo el programa, hace parte de Caja de Música de Messier Periné y precisamente la quise poner por el tema de esa incertidumbre que estamos viviendo en nuestro país en este momento. Entonces, con esta canción nos despedimos hasta el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Chao, chao. Encuéntranos en Twitter como @eslaotracara. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta el viento, una cordillera que llega al mar. Por mis venas corre fuego, mis ojos brillan en la oscuridad. Hacia el interior de mis sentimientos al lado oculto del corazón.